Bienvenidos a una emisión más de Conexión Educativa Digital. En esta oportunidad estaremos desarrollando un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente a séptimo grado y cuyo título es Principales características del relieve físico. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito desde ya a compartir una nueva experiencia educativa. Bien, para iniciar con el desarrollo del contenido de este día, vamos a observar detenidamente la imagen que está en pantalla. Y en la pantalla pues se nos presentan los dos tipos de relieves más conocidos. Por un lado tenemos lo que es el relieve continental o también denominado relieve terrestre, y por el otro lado tenemos el relieve oceánico, algo definido por otros como relieve costero o relieve marino. Sabemos pues que las formas más características del relieve continental o terrestre, pues ahí aparece la montaña, aparecen las sierras, aparecen las cordilleras, aparecen los valles, aparecen las mesetas, también están los cañones, están los valles fluviales, las laderas, las colinas, las cordilleras. Al fondo vemos un cono volcánico, también tenemos una campiña y podemos apreciar una depresión. Mientras que por el otro lado, en lo que respecta al relieve costero, encontramos que hay un acantilado, un cabo, hay un archipiélago, hay un golfo, también hay una playa y asimismo podemos observar un delta. Vamos a hablar en estos momentos del origen geológico de Centroamérica. Y decíamos lo siguiente, ¿verdad? Vivimos en un planeta cambiante, un planeta que vive en una dinámica constante, que es como un ser viviente que se está transformando día a día. Imaginémonos cómo era Centroamérica hace 25 millones de años. Los estudios geológicos han revelado que el actual territorio centroamericano estuvo sumergido durante mucho tiempo bajo las aguas del mar, y que fue hace 3 millones de años atrás. Estos territorios eran islas que se unieron para formar el istmo, uniendo a Norteamérica con Suramérica. Paralelo a este hecho, se produjeron erupciones volcánicas y fuertes cataclismos, hasta formarse por completo lo que hoy conocemos como la región centroamericana. Nuestro planeta es dinámico, como decíamos anteriormente, experimenta procesos internos y externos, los cuales le están causando transformaciones constantes a la superficie terrestre. Ahí vemos pues cómo Centroamérica es un territorio de origen pues volcánico y por ende pues es un territorio propenso a que acá pues hayan erupciones volcánicas o que acá pues sucedan temblores de tierra o sismos o movimientos telúricos, como también son conocidos. Eso es en cuanto al origen geológico del subcontinente centroamericano. Pasaremos a continuación a ver ciertas formas características del relieve continental o relieve terrestre.
La superficie terrestre presenta irregularidades o formas, las cuales podemos observar a simple vista, como son las montañas, los valles, las mesetas, las llanuras y los volcanes. El conjunto de estas formas de la litosfera es lo que nosotros conocemos como relieve. ¿Qué podemos decir de las montañas? Que son una de las formas más típicas y características del relieve terrestre. Son elevaciones que, entrelazadas entre sí, forman las cordilleras, las cadenas y las sierras. El istmo centroamericano tiene una larga cadena montañosa, la cual se extiende desde Guatemala a Panamá y une a la Sierra Madre Mexicana con la cadena de los Andes en Sudamérica. Hablemos a continuación de otra forma característica de relieve. Vamos a hablar de las llanuras. Y las llanuras pues son superficies de terreno llano, a eso deben su nombre, identificada como áreas geográficas planas o ligeramente onduladas, menores que los 100 metros de altura sobre el nivel del mar. Si son extensas y están situadas en la cima de una altura superior a los 500 metros sobre el nivel del mar, pasan a denominarse mesetas. Y si están entre las laderas de dos montañas o cordilleras formando una depresión alargada, reciben el nombre de valles. Veamos otra forma típica de relieve terrestre. Los volcanes son elevaciones de terreno formados por la expulsión de lava, que es material procedente del interior de la Tierra, y tienen una abertura llamada cráter. Bien, ahí hemos visto tres de las formas, decía yo, más características o típicas de lo que es el relieve terrestre. No son las únicas, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo y de espacio nos hemos detenido a hablar únicamente de tres. Sin embargo, veíamos pues en la imagen con la cual casi iniciamos el desarrollo del contenido, pudimos observar que existen otras formas que también se contemplan o se engloban, ¿verdad?, dentro de lo que es conocido como relieve terrestre. Vamos a hablar ahora un poco sobre unas formas del relieve oceánico. Aquí sí nos vamos a detener un poquitito más, dado que estas formas pues son un poco menos conocidas, lógicamente, que las formas terrestres. La morfología de las costas está condicionada por el relieve del interior y sus principales accidentes son muy variados. Vamos a hablar de los acantilados. ¿Qué podemos decir de los acantilados? Puedes decir que son costas que penetran en el mar con una fuerte pendiente. En ellos podemos observar la erosión que el mar crea, ya que va dejando pues cuevas en las partes bajas al desgastar las zonas de menor dureza. Por un lado tenemos los arcos marinos al perforar la parte inferior del acantilado y por otro lado los farallones o agujas rocosas sobre el mar al desprenderse la parte superior del arco. Primera forma de relieve oceánico, los conocidos como acantilados, que son muy característicos dentro del paisaje de la costa. De los cabos, ¿qué podemos decir? Los cabos son salientes profundos de la costa hacia el mar. Y los golfos son entrantes profundos del mar en la costa. Y ahí tenemos en imagen un ejemplo de lo que es un cabo. Otra forma muy importante de conocer dentro de lo que es el paisaje costero es el famoso archipiélago.
Archipiélago pues, es aquel conjunto generalmente numeroso de islas, las cuales están agrupadas en una superficie más o menos extensa en el mar. Pasemos a ver la siguiente forma. ¿Qué es un golfo? Un golfo es un accidente geográfico, el cual consiste en una parte del mar o del océano que se sitúa entre dos cabos. Y ahí vemos en la imagen la forma característica de lo que vendría a ser un golfo. También tenemos dentro del paisaje costero lo que son las playas. Y las playas decimos que es un terreno llano de arena ubicado justo a la orilla del mar. Nuestro país pues es uno de los países que se caracterizan por poseer costas muy atractivas desde el punto de vista turístico. Y luego pasamos a ver otra forma siempre del relieve costero y vamos a hablar un poquito de los deltas. Y decimos que un delta es un accidente geográfico convexo formado en la desembocadura de un río, desembocadura de un lago o en el mar, a través de los sedimentos que deposita la corriente. Y ahí hemos visto pues conocido un poquito más a profundidad lo que son las formas del relieve costero o relieve marino para otros. Prosigamos con el desarrollo de nuestra presentación. Vamos a hablar a continuación de la hidrografía de El Salvador y de Centroamérica. La hidrografía es la parte de la geografía que estudia el conjunto de aguas estables y circulantes de una región. Centroamérica posee diversidad de recursos hidrográficos como son los ríos que mantienen la humedad del suelo. Las principales poblaciones se encuentran cercanas a ellos y tienen importancia política porque en muchos casos funcionan como fronteras naturales en los países, como es el caso de el río Usumacinta, el cual nace en las montañas de Guatemala y desemboca en el Golfo de México. También dentro de la hidrografía tenemos los lagos. Hablar de un lago es hablar de un depósito natural de agua de considerable extensión que están en la superficie del suelo. También dentro de la hidrografía podemos hablar de los ríos. Estos desembocan en ellos, ayudan a evitar las inundaciones y moderan el clima de las regiones cercanas. Los mares, por su parte, son masas extensas de agua que cubren la mayor parte de la Tierra y se dividen en 5 océanos, de los cuales Centroamérica tiene salida a 2 de ellos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Los golfos y las bahías son porciones de mar que se internan en la tierra entre dos cabos. Se diferencian entre sí porque las bahías son más pequeñas que los golfos, como es el caso de la bahía de Jiquilisco y el Golfo de Fonseca en nuestro país. Las penínsulas, por su parte, son extensiones de tierra rodeadas de mar por todas partes, excepto por una relativamente estrecha llamada istmo, como la península de Yucatán en México. A las orillas de los recursos hidrográficos se les conoce como costas o litorales. Ahí pues hemos hablado de otras formas, hemos mencionado algunas otras formas de lo que anteriormente mencionábamos como es el paisaje costero. Y vamos a seguir hablando pues de lo que es la hidrografía. Vamos a hablar de ciertas características propias de los ríos de Centroamérica, ¿verdad? Y diremos que
los ríos de Centroamérica son ríos cortos, no son ríos largos, y corresponden principalmente a la vertiente del Océano Atlántico. Estos ríos cumplen varias funciones. Ya dijimos anteriormente, algunos sirven como fronteras, y pues está el caso del río Segovia o Coco, el cual se ubica entre Honduras y Nicaragua, el río Motagua, el cual divide a Guatemala y Honduras, el río Sumacinta, que ya lo habíamos mencionado, ubicado entre Guatemala y México. Asimismo, el caso del río San Juan, el cual divide a Costa Rica y Nicaragua. También está el río Zigzaola, el cual divide a Costa Rica y Panamá. En esta región destacan por su extensión los lagos nicaragüenses, Lago de Nicaragua y Lago de Managua, y el lago Gatún, ubicado en el Canal de Panamá. Centroamérica no cuenta con ríos largos, debido a su geografía ísmica. Los ríos más largos desembocan en el Mar Caribe, en tanto que los más numerosos, pequeños y caudalosos, desaguan en el Océano Pacífico. Entre los ríos más largos de Centroamérica están los siguientes. Vamos a hablar de un viejo conocido de nosotros, el río Lempa. Este río abarca 3 países, lógicamente El Salvador, Guatemala y Honduras. Nace en Chiquimula, en Guatemala, y desemboca en la región del Salvador entre los departamentos de Usulután y San Vicente. Tiene una longitud de 442 kilómetros. Hablemos a continuación del río Motagua, el cual nace en Guatemala, específicamente nace en la parte de Quiché y desemboca en la frontera entre Honduras y Guatemala. Su longitud es de 547 kilómetros. También está el río Ulúa en Honduras, el cual se origina en la Sierra Opatoro y desemboca en el Golfo de Honduras. Tiene una longitud aproximada de 310 kilómetros. También tenemos el río Coco, ubicado en Nicaragua. Este es el río más largo de Centroamérica y en uno de sus tramos sirve de frontera entre Honduras y Nicaragua, desembocando finalmente en la costa del Caribe. Tiene una longitud de 750 kilómetros. Y ahí también vamos a ubicar dentro de estos ríos importantes el río Sumacinta, el cual, decíamos, sirve de frontera entre México y Guatemala. Nace en Quiché, Guatemala, como ya habíamos mencionado con anterioridad, y desemboca en el Golfo de México. Sirve en uno de sus tramos como frontera entre Guatemala y México. Tiene una longitud aproximada de 800 kilómetros. Los ríos centroamericanos nacen en las cordilleras paralelas al Océano Pacífico. Son de régimen irregular, registrándose sus crecientes durante el verano. Los más extensos y de mayor caudal corresponden a la cuenca del Mar Caribe, a excepción del Istmo de Panamá, en donde los ríos de la vertiente caribeña son más cortos y los de la vertiente pacífica más extensos, como es el caso del río Chucunaque, con 231 kilómetros y desembocadura en el Golfo de San Miguel en el Océano Pacífico. Y hacer una información que teníamos para compartir en estos momentos con ustedes a través de esta presentación sobre lo que son los ríos más importantes dentro del subcontinente centroamericano. Continuemos.
Bien, ahora vamos a hablar de otro aspecto importante y es la relación que existe entre el relieve y los medios de vida de la población. Centroamérica cuenta con numerosos recursos naturales. Estas formas del relieve influyen en el estilo de vida y las actividades cotidianas de las poblaciones. Por ejemplo, algunos beneficios que se pueden obtener de una cuenca hidrográfica para las actividades productivas son la generación de energía eléctrica, ya que en sus ríos, en sus cauces, se pueden construir presas hidroeléctricas importantes para la generación de lo que es la energía eléctrica. También el disponer de agua potable suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Otro beneficio que aportan los ríos es que sirven para los proyectos de riego, tanto para los sectores agrícolas como los sectores ganaderos. También son usados para desarrollar la navegación y la pesca artesanal. Ahí vemos cómo partiendo de los ríos puede, ¿verdad? O genera beneficios para las poblaciones que viven en su entorno más aledaño. En el caso de un golfo, tenemos que en él se desarrollan actividades comerciales, las cuales pueden ser explotadas del recurso natural. Si los golfos, las bahías tienen puertos, las ciudades tendrán mayores ingresos económicos, debido a que se generará tanto la importación como exportación de productos, como es el caso de los puertos Limón y Punta Arenas en Costa Rica, puerto de Acajutla en El Salvador, Puerto Barrios en Guatemala y el Canal de Panamá, el cual tiene un tránsito comercial y marítimo muy importante para la economía de Centroamérica en general y de Panamá en específico. Como podemos observar, las actividades productivas de las personas se ven determinadas por el entorno geográfico donde se ubican. Igual consideración tienen los volcanes, los cerros, las llanuras y las cordilleras. Ejemplo de ello son las zonas cafetaleras en las laderas de los volcanes y cerros, y los cultivos de algodón y caña de azúcar en las costas. Los territorios con climas cálidos o las zonas bananeras en las costas del Atlántico, todos estos recursos se utilizan para promover el turismo en la región. De esta forma, se obtienen divisas y la entrada de extranjeros a la región genera empleos. Ahí vemos otra forma como el relieve pues incide grandemente en las actividades económicas a las cuales se dedican sus respectivas poblaciones. De esta manera llegamos al final de la presentación de este día. Gracias mil a todos los suscriptores del canal Conexión Educativa Digital por seguirnos a través de estas emisiones de contenido educativo. Nos escucharemos en próxima ocasión, si Dios Todopoderoso así nos lo permite. Bendiciones abundantes para todas y para todos.